es un cuerpo policial que tiene una media de edad de 45 años y que lo que hemos dicho antes, quieren suplir la carencia de personal haciéndonos trabajar más horas a gente que ya somos mayor. De aquí a 5 años tendremos un verdadero problema con la policía proyecto. Queremos saber qué es la policía foral, para qué sirve y hacia dónde va. Entonces las modificaciones no entran en ningún aspecto de ese tipo y únicamente cuando nos cedieron la palabra dijimos que lo que pretendíamos era que dimitiera la consejera y el equipo de Interior porque ya no los reconocíamos como interlocutores. El gobierno. Nosotros no sé si presentaremos una enmienda a la totalidad o la apoyaremos, pues seguramente sí. Con esto tal como está planteado, pues no nos va a quedar más remedio. Si sale adelante en el Parlamento. Rogaríamos que retiraran este proyecto, que le dieran una oportunidad a la negociación real sobre la base de 2 documentos que tienen que acercarse a uno solo, y que no nos hicieran pasar por el mal trago de tener que votar en contra de un proyecto de ley con los amigos, entre comillas, de la oposición. Yo les pediría que reconsideren la afirmación que hacen con respecto a la presentación de una enmienda de totalidad, porque hay un marco en el que ese trabajo se puede realizar sin necesidad de llegar, artículo 33. Diría que a posiciones tan extremas como la que me cuenta. Ahora llega el trámite parlamentario y tenemos tiempo de hablar, y tenemos tiempo de sentarnos a hablar todas las partes. Usted ya ha decidido que se tramita, esa es la realidad, que la tramita, y usted ha decidido que la tramita en contra de todos los sindicatos de la Policía Foral, en contra de todos. Es decir, por primera vez en muchos años ha logrado, en fin, la unidad sindical. La unidad sindical para decirle, señora Barcos, no a su política, no a su imposición, no a su prepotencia. Que la consejera nos ha tirado al Parlamento una ley. Nos ha tirado un proyecto de ley, o mejor dicho, no a todo el Parlamento, lo que ha lanzado es a sus socios de gobierno, que son los que van a tener que hacer ahora su trabajo. Van a tener que suplir la falta de negociación que usted ha tenido falta de capacidad para llevar a cabo. Deja un poco sorprendidos porque pues un poco lo ha argumentado diciendo que no se habían contemplado durante este periodo de un mes pues ninguna de las alegaciones que había hecho Policía Foral, sindicatos, cuando realmente no ha habido ninguna. Entonces por eso para nosotros es un tanto sino porque desde el gobierno tampoco han querido negociar ese borrador. Lo que estamos haciendo en estos momentos es hablar con Podemos. Nosotros creemos que no es una posición cerrada, no es una posición definitiva para, digamos, establecer mecanismos de negociación política con Podemos, pero somos conscientes de la situación de vacío de poder. Primero decir que en Podemos no hay ningún vacío de poder, el poder sigue estando en el Consejo Ciudadano. El haber separado a la policía del resto de los funcionarios para regular por ley sus condiciones, eso es uno de los errores. Reitero exactamente lo que dije. Los policías de Navarra trabajan, en efecto, 2,8 días por semana de media. Estos datos nos permiten concluir que las condiciones actuales para garantizar una sola patrulla de 2 policías 24 horas al día, los 365 días al año, debemos de disponer de 15 policías forales. ¡Arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! 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 Para arreglar ese caos lo que haría falta, a nuestro modo de ver, y por eso estamos en contra de que que en el proyecto que nos presentan se trate de arreglar implementando flexibilidad, hay que contratar plantilla, hay que meter efectivos, pues por varias razones. La primera, porque creemos que en esta ley de policía se contiene todo lo que es la regulación de las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores de las policías locales y la foral. Y esto no se puede hacer sin contar con un acuerdo previo que alcance por lo menos una mayoría de la representación de las y los trabajadores. Es decir, ir a una ley, o a aplicar una ley donde se regulen estas condiciones sin contar con el apoyo, pero además y no solo eso, sino con el rechazo unánime de todos los sindicatos que representan a estos trabajadores, pues es una locura. Es el caso, nos vienen con el total rechazo de todos los sindicatos, lo cual es muy raro, ¿no? Es decir, poner de acuerdo en el mundo sindical hoy en día a todos los sindicatos que están representando a una plantilla en un determinado ámbito laboral es dificilísimo, una locura. Más allá de esto, pues tenemos otras pegas con los contenidos del texto y con las formas con las que se ha procedido. Es decir, nosotros
estamos viendo que tenemos en el acuerdo programático comprometido que vamos a buscar el empleo de calidad, y además que rechazamos la reforma laboral, que las dos últimas reformas laborales, y vemos que hay una parte de regulación de la flexibilidad de estos trabajadores donde se contiene esa reforma laboral. Es decir, se va a aplicar sobre la jornada y sobre la funcionalidad de los trabajadores un 10% de posibilidad o de disponibilidad de flexibilidad, que a nosotros no nos gusta, porque el problema que tiene Policía Foral en este momento tiene muchos. Hay problema de definición de modelos de policía, pero sobre todo hay un problema, es que a día de hoy la Policía Foral y las policías locales también no tienen efectivos, no tienen personal suficiente para atender ya a los servicios hoy. Claro, ya no te digo para reclamar más competencias. Entonces, hay un problema, nos falta volumen de plantilla, y además tenemos una plantilla con una media edad de 47 años, con lo cual el futuro... Esos principales claves, ¿no?, de ese no, o esa petición de retirada. Vamos, señor Sayas. Pues no es verdad que esta ley se haya querido dialogar, es una ley que se ha querido imponer. Por el artículo 33. Y es una cosa totalmente distinta. Mire, UPN se reunió con la consejera y además venimos ya un año diciendo lo mismo, que la ley de 2015 había que derogarla. Le dijimos, mire, señora consejera, usted no tiene la obligación, como dice, porque no es verdad, de llevar una ley de policías al Parlamento en el mes de abril. Tiene la obligación de llevar una ley de policías locales. Otra cosa es que usted quiera aprovechar la ley de policías locales para llevar una ley de policías. Lo que sí es que la consejera ha echado un órdago con esta ley. Y cuando uno echa un órdago, o lo gana o lo pierde. Y si lo pierde, lo que tiene que hacer es dimitir. En primer lugar, cuando se dice que se quiere hacer una policía foral integral, es absolutamente contrario a lo que se pone en esta ley. Porque en lugar de apostar por una policía foral integral, se está apostando por una policía local fuerte. Y eso es contradictorio en sí misma con tener una policía foral integral. ¿Por qué? Porque Navarra no es una comunidad que pueda permitirse tener un doble gasto en seguridad. O bien queremos unas policías municipales desproporcionadas, como es lo que vamos a tener si aplicamos los ratios que vienen en esta ley, o por otro lado estamos queriendo asumir nuevas competencias para la policía foral y dotar al cuerpo de los recursos necesarios para poder ejercerlas. El problema es que el gobierno nos ha dado un texto hecho, sin preguntarnos qué tipo de policía queremos. Y eso es lo que nosotros le dijimos a la consejera que era lo primero, y la consejera dijo que no, y nos puso un texto sobre la mesa. Pues ese texto, que es el suyo, como comprenderá, nosotros no se lo vamos a votar. Si quiere que se lo votemos, lo consensúa desde el principio. Avanzamos, señor, al respecto. Hombre, lo que está claro es que el trámite de la ley de policías es un despropósito del gobierno, es decir, no tiene el respaldo de las fuerzas sindicales, como bien decía el señor Couso, pero tampoco tiene el respaldo de los socios de gobierno, ¿no? Lo que está claro es que esta ley nace sin acuerdo. No entenderíamos, por ejemplo, que el consejero de Salud, si le tratase de legislar en temas de su ámbito, no tuviese en cuenta a los profesionales de ese área, y la consejera Beaumont lo que ha hecho en este caso es pues no tener en cuenta a quienes realmente están en el día a día de la policía, ¿no? La policía tiene problemas que pueden ser derivados de años atrás, pero lo que está claro es que necesita más recursos, más materiales, y si queremos ir hacia una policía integral, como aquí todos parece que estamos de acuerdo, pues esta ley no es la que mejor nos acerca a ese modelo de policía que todos estamos buscando. Uno de los fallos que posiblemente se tuvo en su momento fue el mezclar lo que es la regulación de los derechos laborales del colectivo policial con el resto de las cuestiones que compete la ley y darle el rango de ley a eso, porque se tenía que haber negociado de otra manera. Tendría que ser una negociación de convenio colectivo, o ir a la mesa de la función pública, o otro tipo de cosas.